Bienvenidos al Rincón de Matemáticas. Vamos a resolver el problema sobre matrices planteado en selectividad en Murcia en junio del 2023. El problema dice: considere las siguientes matrices. Nos proporcionan tres matrices cuadradas de orden 2, A, B y C, donde la matriz A depende del parámetro A. El apartado A me dice: determine para qué valores del parámetro A la matriz A es regular o invertible. A continuación me dicen: se sabe que cuando A es igual a menos 2, la matriz A es regular o invertible. Para ese valor de A, resolvemos el apartado B, en donde me piden que calculemos la inversa de A y que comprobemos que A por la inversa es la identidad. Y en el apartado C me piden que resolvamos la ecuación matricial A por X por la inversa de A más la matriz B es igual a la traspuesta de la matriz C. Bien, comenzamos con el apartado A. Para hallar los valores de A para los que la matriz A es regular, tan solo tenemos que tener en cuenta que una matriz es regular o tiene inversas si su determinante es distinto de 0. Entonces calculamos el determinante de esta matriz cuadrada. Es muy sencillo. Como es de orden 2, producto de la diagonal principal A al cuadrado menos el producto de la diagonal secundaria. Menos 1 por A es menos A. Con lo que tenemos que A cuadrado más A es el valor del determinante de esa matriz A. Va a ser 0 cuando A al cuadrado más A es igual a 0 y tenemos una ecuación de segundo grado incompleta. Sacamos factor común A y se tiene A por A más 1 igual a 0, de donde se tienen dos valores: o A es igual a 0 o A es igual a menos 1. Bien, pues en el caso en el que A sea igual a 0 y a menos 1, la matriz no tiene inversa y es invertible, tiene inversa si A es distinto de 0 y de menos 1. Ya estaría resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B. En este caso consideramos que A, el parámetro A es igual a menos 2. Nos piden en el apartado B que calculemos la inversa de la matriz A. La calculamos con esta expresión, la adjunta de la matriz traspuesta de A partido por el determinante de A. Sabemos que A vale menos 2 en este caso. Bien, para calcular el determinante de A sustituimos en el apartado A. El determinante de A es A al cuadrado más A, en este caso es menos 2 al cuadrado más menos 2. Esto es, el determinante de A es igual a 2. Como A es igual a menos 2, vamos a ver cómo se queda la matriz A. Es menos 2, menos 1, menos 2. Y vamos a calcular la traspuesta de A. Recuerda, la matriz traspuesta consiste en cambiar filas por columnas. En nuestro caso tendremos que esta fila, menos 2, se convierte en la columna menos 2, menos 2. Y esta otra fila, menos 1, menos 2, se convierte en la columna menos 1, menos 2. La escribimos. Bien, vamos a calcular entonces la matriz inversa usando esa expresión. Para ello tenemos que calcular la matriz adjunta de la matriz traspuesta. Recuerdo que llamo matriz adjunta de una matriz a la que se obtiene al sustituir cada elemento por su adjunto correspondiente. Y eso nos lleva a la definición de adjunto. ¿A qué llamo adjunto de un elemento en una matriz? Pues el producto de menos 1 elevado a la suma fila y columna por su menor complementario. Y nos vuelve a llamar a una nueva definición, al menor complementario. ¿A qué llamo menor complementario de un elemento? Al valor del determinante que se obtiene al suprimir en la matriz la fila en la que se encuentra ese elemento y la columna en la que se encuentra ese elemento. Comenzamos calculando el adjunto de este elemento, de menos 2. Suprimimos columna y fila en la que se encuentra el determinante de menos 2 es menos 2 y el adjunto será menos 1 elevado a 1 más 1, fila y columna, por menos 2, esto es menos 2. Hacemos lo mismo con el menos 1. Suprimimos fila y columna. El determinante de menos 2 es menos 2, por lo tanto tenemos que el adjunto es menos 1 elevado a 1 más 2, fila y columna, multiplicado por menos 2, y esto es 2. De la misma forma, suprimimos en el elemento menos 2 que tenemos aquí, suprimimos columna, fila, se nos queda el determinante de menos 1, que es menos 1, con lo que se tiene menos 1 elevado a 2 más 1, columna más fila, por menos 1, es decir, 1. Y ya por último, suprimimos en el elemento menos 2, suprimimos la columna y la fila, se nos queda el determinante de menos 2, y se tiene que el adjunto es menos 1 elevado a 2 más 2 por menos 2, y esto es menos 2. Bien, ya tenemos el adjunto de la matriz traspuesta de A. Bien, pues la inversa será igual a ese adjunto partido por 2, es decir, un medio por el adjunto de la matriz traspuesta, con lo que la inversa de la matriz A es
un medio por menos 2, que es menos 1, un medio por 2, que es 1, un medio por 1, que es un medio, y un medio por menos 2, que es menos 1. Y habríamos calculado la matriz inversa de A. Y ahora nos pide en el mismo apartado que calculemos, o sea, que comprobemos que A por su inversa es la matriz identidad. Para eso tenemos que hacer ese producto. Escribimos la matriz A, menos 2, menos 2, menos 2, por menos 1, 1, un medio, menos 1. Y hagamos el primer elemento, que se obtiene de multiplicar primera fila por primera columna, elemento a elemento, ¿de acuerdo? Se tiene menos 2 por menos 1, más menos 2 por un medio, y haciendo cuentéticas se tiene que ese número es 1. A continuación vamos con el elemento que ocupa la primera fila y segunda columna. Para ello multiplicamos la primera fila y la segunda columna. Se tiene menos 2 por 1 más menos 2 por menos 1. Esto es menos 2 más 2, que es 0. Calculamos ahora el siguiente elemento que me proporciona la segunda fila y la primera columna, el A sub 2, 1. Y es menos 1 por menos 1, más menos 2 por un medio, y esto es 1 menos 1, que es también 0. Y ya por último, el elemento que está en la segunda fila, segunda columna, me lo proporciona la segunda fila y la segunda columna, y es menos 1 por 1, más menos 2 por menos 1. Y esto es, si echamos cuentas, 1. Bien, pues ya hemos comprobado que A por la inversa de A es la matriz identidad. Y ahora vamos con el apartado C, donde me pide que resolvamos la ecuación matricial A por X por la inversa de A más la matriz B igual a la traspuesta de C. Lo primero que vamos a hacer es despejar aquí la X. Para ello voy a pasar B restando al miembro derecho, donde se tiene que A por X por la inversa de A es igual a la traspuesta de C menos B. Y para despejar X que está en el primer miembro, voy a multiplicar por la inversa de A por la izquierda y por la matriz A por la derecha. Y eso tengo que respetarlo en el miembro derecho. Para que sea equivalente tenemos que multiplicar por la inversa de A por la izquierda y por la matriz A por la derecha. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo de forma simétrica, de tal manera que, fíjate, la inversa de A por A y la inversa de A por A es la identidad, con lo que tendremos Y por X por Y, pero Y por X por Y es la propia matriz X, de donde se tiene que X es igual a la inversa de A por la diferencia de la traspuesta de C y B por la matriz A. Bien, vamos a calcular la traspuesta de C menos B. Calculamos la traspuesta de C, filas por columnas, en este caso tendré 5 menos 6, sería la columna primera, y la columna segunda me la proporciona la segunda fila, menos 2, 3. Y tengo que restar B. B es menos 1, menos 4, 2, 3. Bien, vamos a hacer esa resta de fracciones, elemento a elemento. En este caso tendré 5 menos menos 1, es decir, 6. A continuación, menos 2, lo tenemos aquí, menos 4. Y eso me da 2. El tercer elemento sale de aquí, menos 6, menos 2, eso es menos 8. Y ya por último 3 menos 3, que es 0. Ya tenemos esa diferencia. Bien, una vez que tenemos la diferencia, tenemos que hallar X de la siguiente manera. La inversa de A, que ya la hemos calculado en el apartado B, menos 1, 1, un medio menos 1, por la diferencia que acabamos de calcular, 6, 2, menos 8, 0, por la matriz A, que es menos 2, menos 2, menos 1, menos 2. Vamos a hacer un poco de espacio, quito esto de aquí y continuamos con esa multiplicación de tres matrices. Empezamos multiplicando las dos primeras matrices, fila por columna. Obtenemos el primer elemento, menos 1 por 6, menos 6, menos 8, menos 14. El segundo elemento lo obtenemos de primera fila por segunda columna. Tenemos menos 2 más 1 por 0, que es 0, menos 2. Vamos con el tercer elemento. Se obtiene de la segunda fila y la primera columna. Y es 1 medio por 6, que es 3 más 8. Eso es 11. Y vamos con el último elemento, que se obtiene de multiplicar segunda fila y segunda columna. 1 medio por 2, que es 1 más 0. Ya tenemos el producto de las dos primeras matrices. Y ahora hay que multiplicar por la tercera matriz. Y hacemos lo mismo.
El primer elemento sale de primera fila por primera columna, y esto me da menos 14 por menos 2 es más 28, y menos 2 por menos 1, que es más 2. Por lo tanto tenemos que eso es 30, si no me he equivocado, que creo que no. Bien, vamos con el segundo elemento, menos 14 menos 2 por menos 2 menos 2. Se tiene menos 14 por menos 2 más menos 2 por menos 2. Yo lo suelo escribir, así nos aseguramos que no nos equivocamos. Y eso es 28 más 4, 32. El tercer elemento sale de 11, 1 por menos 2 menos 1. Elemento. Entonces tenemos 11 por menos 2 más 1 por menos 1. Y eso es menos 22 menos 1 menos 23. Y el último elemento sale de la segunda fila por la segunda columna. Es decir, tengo 11 por menos 2 más 1 por menos 2. Y eso es menos 22 menos 2 menos 24. Bien, y ya habríamos calculado la matriz X de orden 2 que nos piden. Es 30, 32 menos 23 menos 24. Espero te haya servido el problema. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.